Hay cosas de ti que has olvidado, conversaciones que ya no puedes reconstruir, momentos de tu infancia que desaparecieron de tu memoria, emociones que alguna vez fueron intensas y que hoy apenas puedes recordar, experiencias que quizá preferiste no volver a mirar. Pero olvidar algo no significa necesariamente que haya dejado de existir psicológicamente. Imagina por un momento que entras en una habitación en la que nunca habías estado. No conoces a nadie, no ha ocurrido nada peligroso, y sin embargo, algo en una persona te incomoda. No sabes exactamente qué. Su manera de hablar, un gesto, una expresión, quizá incluso la forma en que te mira. Tu mente consciente intenta encontrar una explicación, pero no la encuentra. Entonces sucede algo extraño. Tu reacción parece saber algo que tú todavía no sabes. Quizá esa persona te recuerda, sin que seas consciente de ello, a alguien de tu pasado. Quizá determinado gesto está asociado con una experiencia que ya no puedes recordar con claridad. Quizá se ha activado una asociación emocional cuya historia permanece fuera de tu conciencia. Esto no significa que toda sensación inexplicable contenga un mensaje oculto, pero plantea una pregunta importante. ¿Cuánto de lo que haces en el presente está siendo influido por experiencias que ya no puedes observar directamente? Para Carl Gustav Jung, la conciencia era solamente una parte de nuestra vida psíquica, aquello que puedes pensar deliberadamente, lo que recuerdas en este momento, las ideas con las que construyes tu identidad. Todo eso pertenece al territorio iluminado. Pero alrededor de ese territorio existe algo mucho más extenso, el inconsciente. Y aquí comienza uno de los aspectos más fascinantes de su pensamiento, porque Jung no imaginó el inconsciente como una única habitación oscura donde simplemente almacenamos recuerdos olvidados. Propuso que tenía diferentes niveles. Uno de ellos pertenece a tu historia, a tus experiencias, a tus conflictos, a aquello que alguna vez pudo formar parte de tu conciencia y después desapareció de ella. Jung lo llamó el inconsciente personal. Pero después fue mucho más lejos. Propuso la existencia de un nivel de la psique que no habría comenzado con tu nacimiento, que no dependería únicamente de aquello que viviste, que no estaría compuesto simplemente por recuerdos olvidados. Una dimensión que, según Jung, compartiríamos como seres humanos. La llamó el inconsciente colectivo. Y con esa idea, Jung dejó de preguntarse solamente ¿qué has olvidado?, para comenzar a formular una pregunta mucho más inquietante. ¿Puede existir algo dentro de tu psique que nunca hayas aprendido y que sin embargo ya forme parte de ti? Ese es el territorio al que vamos a descender. Antes de entrar en la propuesta más radical de Jung, necesitamos comenzar por algo mucho más cercano, tu propia historia. Porque en algún lugar de tu mente existe una cantidad extraordinaria de información que en este momento no está presente en tu conciencia. Piensa en la casa donde creciste. Probablemente puedes recordar algunas habitaciones, algunos objetos, quizás ciertos sonidos, pero seguramente no puedes reconstruir conscientemente cada conversación que ocurrió allí, cada expresión que viste, cada sensación que experimentaste, cada momento de miedo, vergüenza, alegría, rechazo o aceptación. Y sin embargo, algunas de aquellas experiencias pudieron contribuir a formar la persona que eres hoy. Para Jung, el inconsciente personal contiene materiales psicológicos que pertenecen a la experiencia individual, recuerdos olvidados, percepciones que no recibieron suficiente atención, experiencias que desaparecieron de la conciencia, y también contenidos que pudieron ser reprimidos o apartados porque resultaban incompatibles, dolorosos o difíciles de aceptar para el yo consciente. No significa que exista una grabación perfecta de toda nuestra vida escondida dentro de la mente. La memoria humana no funciona de esa manera. Recordar no es simplemente abrir un archivo intacto. La memoria puede reconstruirse, distorsionarse y modificarse. Pero la idea fundamental de Jung apunta hacia otra dirección.
No todo aquello que influye en nuestra vida psicológica está disponible inmediatamente para nuestra conciencia, y algunas de esas influencias pueden organizarse alrededor de núcleos emocionales particularmente poderosos. Jung los llamó complejos. Imagina, por ejemplo, que durante años alguien fue constantemente comparado con su hermano. Tu hermano sí sabe hacerlo. Deberías aprender de él. Mira cómo él sí puede. Décadas después, aquella persona quizá ya no recuerde muchas de esas escenas, pero un comentario aparentemente insignificante en el trabajo puede despertar una reacción desproporcionada. Alguien recibe reconocimiento y aparece irritación, competencia, vergüenza, necesidad de demostrar algo. La situación pertenece al presente, pero la intensidad de la reacción podría estar conectada con una historia mucho más antigua. Esto es importante, porque cuando desconocemos el origen de una reacción, tendemos a explicar lo que sentimos utilizando únicamente aquello que tenemos delante. Esa persona me provoca. Mi jefe me está menospreciando. Necesito demostrar que soy mejor. Pero Jung nos invitaría a introducir otra posibilidad. ¿Y si una parte de lo que estás experimentando no pertenece completamente a este momento? Piensa en una situación que provoque en ti una reacción emocional particularmente intensa. No necesitas analizarla, ni justificarla, solamente obsérvala. Ahora pregúntate, ¿mi reacción corresponde únicamente a lo que está ocurriendo? ¿O esta situación podría estar tocando algo más antiguo en mí? No busques inmediatamente una explicación, porque inventar una historia sobre nosotros mismos no es lo mismo que descubrirla. Por ahora basta con reconocer una posibilidad. El presente puede activar contenidos cuya historia no está completamente presente en nuestra conciencia. Y hasta aquí seguimos hablando de algo que pertenece a ti. Tu biografía, tus experiencias, tu historia psicológica. Pero Jung observó ciertos fenómenos que creyó que el inconsciente personal no podía explicar completamente. Sueños, mitos, símbolos, imágenes semejantes apareciendo en pueblos separados por enormes distancias y épocas diferentes. Y entonces formuló una hipótesis que cambiaría para siempre su psicología. Porque debajo del inconsciente personal, Jung creyó encontrar algo todavía más profundo. Algo que no pertenecía a una sola persona. Algo que, según él, pertenecía a todos. El inconsciente colectivo. Y ahí es donde la teoría de Jung comienza a volverse verdaderamente radical. Hasta aquí nos encontramos en un territorio relativamente familiar. Tu inconsciente personal estaría relacionado con tu propia historia, tus experiencias, tus recuerdos olvidados, tus conflictos, aquello que alguna vez percibiste, sentiste o viviste y que ahora permanece fuera de tu conciencia. Pero Jung creyó que esto no era suficiente. Había algo que continuaba llamando su atención. Cuando estudiaba sueños, mitologías, religiones y relatos provenientes de culturas diferentes, encontraba imágenes que parecían repetirse. El héroe que abandona el mundo conocido, el descenso hacia la oscuridad, la muerte y el renacimiento, la gran madre, el anciano sabio, la figura amenazante que habita en las sombras, el niño extraordinario, el círculo, el laberinto, la unión de los opuestos. Imágenes semejantes aparecían una y otra vez en historias humanas separadas por siglos y enormes distancias geográficas. Naturalmente, algunas semejanzas podían explicarse por transmisión cultural. Los pueblos intercambian historias. Las religiones se influyen unas a otras. Los símbolos viajan. Y seres humanos enfrentados a problemas semejantes pueden producir relatos semejantes sin necesidad de compartir ninguna estructura psicológica misteriosa. Pero Jung consideró otra posibilidad. ¿Y si algunas de estas semejanzas no dependieran exclusivamente de aquello que aprendemos? ¿Y si la mente humana llegara al mundo con ciertas predisposiciones para organizar la experiencia de determinadas maneras? No con historias completas,
no con imágenes perfectamente formadas esperando dentro de nuestra cabeza, sino con patrones, formas potenciales, estructuras capaces de adquirir diferentes expresiones dependiendo de la cultura, la época y la experiencia individual. Esta distinción es fundamental, porque cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, no estaba diciendo que dentro de tu mente existieran literalmente los recuerdos de tus antepasados. No imaginaba una biblioteca psicológica donde pudiéramos acceder a las experiencias personales de personas que vivieron miles de años antes que nosotros. Su propuesta era diferente. Jung pensaba que, debajo del inconsciente personal, existiría un nivel más profundo de la psique compuesto por disposiciones universales heredadas. A ese nivel lo llamó el inconsciente colectivo, y llamó arquetipos a las estructuras fundamentales que formarían parte de ese nivel. El arquetipo no sería una imagen concreta, sería aquello que hace posible que determinadas imágenes y motivos aparezcan repetidamente. Podríamos pensarlo con cuidado, como una especie de estructura invisible. No vemos directamente la estructura, vemos las formas que produce. El arquetipo de la madre, por ejemplo, no sería la imagen de una mujer específica escondida en nuestra mente. Podría expresarse a través de innumerables imágenes. Una madre protectora, la tierra que alimenta, una diosa, una figura que contiene, o incluso su opuesto, una madre devoradora. La misma estructura podría adquirir rostros completamente diferentes. Y aquí aparece el enorme salto de Jung. El inconsciente personal respondería a la pregunta: ¿qué existe en mí debido a mi historia? El inconsciente colectivo plantea otra: ¿qué podría existir en mí simplemente porque pertenezco a la experiencia humana? Pero antes de aceptar esa idea, tenemos que hacer algo fundamental: separar la fascinación que produce de la evidencia que tenemos para sostenerla. Porque precisamente aquí comienza una de las zonas más discutidas de toda la psicología junguiana. Hay algo seductor en la idea del inconsciente colectivo. Explicaría por qué ciertas historias parecen tocarnos, aunque hayan sido escritas miles de años antes de nuestro nacimiento. ¿Por qué determinados símbolos aparecen repetidamente? ¿Por qué mitologías muy antiguas todavía pueden despertar emociones en personas que viven en sociedades completamente diferentes? Pero que una idea sea poderosa no significa automáticamente que haya sido demostrada. Y esta distinción es necesaria si queremos comprender a Jung sin convertirlo en una autoridad incuestionable. El inconsciente colectivo es una propuesta teórica de Jung. No es un hecho establecido por la psicología contemporánea en los mismos términos en que Jung lo formuló. No tenemos una prueba directa que permita señalar una región de la mente y decir, ahí está el inconsciente colectivo. Tampoco podemos concluir que dos culturas poseen símbolos semejantes únicamente porque ambas estén expresando el mismo arquetipo. Las semejanzas culturales pueden surgir por muchas razones. Migraciones, intercambio de ideas, problemas humanos universales, características comunes del cerebro, necesidades biológicas compartidas e incluso coincidencias. Por eso debemos tener cuidado. Sin embargo, la pregunta que Jung formuló no desapareció. Porque hoy sabemos algo que, en términos generales, habría resultado profundamente interesante para él. La mente humana no llega al mundo como una página completamente vacía. Nacemos con una arquitectura biológica, con sistemas perceptivos, predisposiciones, respuestas emocionales, capacidades y limitaciones que son producto de nuestra historia evolutiva. Un bebé no necesita estudiar psicología para reaccionar al contacto, al sonido o a determinadas características del entorno. El cerebro humano posee una organización previa a gran parte del aprendizaje individual. Pero aquí debemos evitar otro error. Esto no demuestra automáticamente los arquetipos de Jung. La psicología evolutiva, la neurociencia y las ciencias cognitivas utilizan marcos diferentes y requieren evidencias diferentes.
Encontrar predisposiciones humanas universales no significa haber demostrado que el inconsciente colectivo exista exactamente como Jung lo imaginó. Y quizá ahí está una de las maneras más interesantes de acercarnos a su pensamiento. No preguntando solamente, ¿Jung tenía razón o estaba equivocado?, sino formulando una pregunta más precisa. ¿Qué fenómeno estaba intentando comprender? Porque debajo de su teoría existe una observación difícil de ignorar. Los seres humanos somos extraordinariamente diferentes y, al mismo tiempo, compartimos ciertas experiencias fundamentales. Nacemos, dependemos de otros, experimentamos separación, buscamos pertenencia, enfrentamos amenazas, construimos identidades, amamos, competimos, perdemos, envejecemos y sabemos que vamos a morir. Culturas diferentes han intentado comprender estas experiencias utilizando historias, dioses, monstruos, héroes, rituales y símbolos. Entonces aparece una pregunta fascinante. Cuando dos pueblos separados crean historias semejantes, ¿estamos observando una estructura profunda de la psique? ¿Una consecuencia de compartir el mismo tipo de cerebro? ¿Problemas humanos semejantes produciendo soluciones narrativas semejantes? ¿Transmisión cultural? ¿O una combinación de todas ellas? Jung ofreció una respuesta. La llamó inconsciente colectivo. Pero para comprender verdaderamente su respuesta, necesitamos conocer las estructuras que, según él, habitan ese territorio. Los arquetipos. Y antes de llegar allí, hay algo todavía más extraño, porque Jung no llegó a esta idea únicamente leyendo mitología. También creyó encontrar rastros de esas estructuras en los sueños de personas comunes, y algunos de esos sueños contenían imágenes que quienes soñaban afirmaban no haber visto jamás. Para Jung, los sueños ocupaban un lugar privilegiado, no porque creyera que cada sueño fuera una profecía, ni porque pensara que cada imagen nocturna escondiera un mensaje sobrenatural. Su interés era psicológico. Mientras estamos despiertos, el yo consciente organiza constantemente nuestra experiencia. Seleccionamos, interpretamos, justificamos. Intentamos mantener una historia relativamente coherente acerca de quiénes somos y de lo que nos ocurre. Pero cuando dormimos, esa organización cambia. Y aparecen imágenes que muchas veces no obedecen a la lógica con la que construimos nuestra vida cotidiana. Puedes soñar con una casa que nunca has visitado, una escalera que desciende hacia habitaciones desconocidas, una figura que te persigue sin mostrar su rostro, un anciano que parece saber algo que tú ignoras, un animal que te observa, una puerta que no consigues abrir, un océano oscuro, una muerte, un nacimiento, un círculo, un laberinto. Por supuesto, ninguna de estas imágenes demuestra por sí misma la existencia del inconsciente colectivo. Los sueños pueden incorporar recuerdos, preocupaciones, experiencias recientes, emociones, fragmentos de películas, conversaciones, imágenes vistas durante unos segundos y posteriormente olvidadas. Nuestra mente dispone de una enorme cantidad de material para construir un sueño, pero Jung observó algo que le resultó particularmente intrigante. En ocasiones encontraba en los sueños de sus pacientes imágenes que le recordaban motivos presentes en mitologías, religiones y tradiciones simbólicas antiguas. Y algunas de esas personas, según él, no parecían tener conocimiento consciente de esas tradiciones. ¿Cómo podía ocurrir? Aquí Jung comenzó a considerar una posibilidad. Quizá el sueño no estaba reproduciendo literalmente un símbolo antiguo. Quizá tanto el sueño moderno como el mito antiguo estaban expresando una estructura psicológica semejante, una misma forma profunda, adquiriendo imágenes diferentes. Es aquí donde necesitamos comprender mejor qué quería decir Jung cuando hablaba de un arquetipo. Porque uno de los errores más comunes consiste en imaginar los arquetipos como personajes universales almacenados dentro de nuestra cabeza, como si todos lleváramos escondida una colección de figuras: el héroe, la madre, el sabio, la sombra, el niño. Pero la propuesta de Jung era más sutil.
El arquetipo sería una predisposición estructural, no necesariamente una imagen heredada, sino una tendencia a producir determinadas formas de representación y experiencia. Piensa en algo sencillo. El cuerpo humano posee una estructura, pero esa estructura puede producir millones de rostros diferentes. Ningún rostro es idéntico, y sin embargo, reconocemos inmediatamente que todos pertenecen a la misma organización humana. Jung imaginó algo semejante en el terreno psicológico. La expresión cambia, la cultura cambia, el símbolo cambia, pero debajo podría existir un patrón. Por eso un arquetipo podría aparecer como un personaje en un sueño, como una figura mitológica, como una imagen religiosa, como una fantasía, o incluso como una forma recurrente de relacionarnos con determinadas experiencias. Y aquí ocurre algo importante, porque si los arquetipos no pueden observarse directamente, ¿cómo sabemos que están ahí? Jung respondería: por sus manifestaciones, por las imágenes que producen, por los patrones que parecen organizar, por su aparición repetida en sueños, mitos, fantasías y símbolos. Pero esta respuesta abre inmediatamente otro problema. ¿Cómo distinguimos un verdadero patrón psicológico de una interpretación que nosotros mismos estamos imponiendo? Y esa pregunta nos conduce a una de las mayores dificultades de toda la teoría junguiana. La mente humana es extraordinariamente buena encontrando patrones. Vemos formas en las nubes, rostros en objetos, intenciones en comportamientos ambiguos, conexiones entre acontecimientos que quizá no tienen ninguna relación. Esta capacidad no es necesariamente un defecto. Reconocer patrones ha sido fundamental para nuestra supervivencia, pero tiene una consecuencia. Podemos encontrar significado incluso cuando ese significado no está realmente ahí. Y esto plantea un problema particularmente importante cuando entramos en el territorio de los símbolos. Imagina que alguien sueña con una serpiente. Podríamos buscar serpientes en diferentes mitologías. Encontraríamos muchísimas. La serpiente como peligro, como transformación, como fertilidad, como sabiduría, como engaño, como muerte, como renovación, como fuerza vital. Con suficientes interpretaciones disponibles, sería muy fácil encontrar alguna que pareciera encajar con la vida de quien tuvo el sueño. Pero eso no significa necesariamente que hayamos comprendido el sueño. Quizás solamente hemos encontrado una historia convincente. Jung era consciente, al menos en parte, de este peligro. Por eso insistía en que un símbolo no debía interpretarse utilizando simplemente un diccionario universal. Una serpiente no significa automáticamente una cosa. Un árbol no significa siempre otra. El agua no posee un único significado psicológico. Para comprender una imagen, Jung consideraba necesario observar el contexto del individuo, sus asociaciones, su situación vital, sus emociones, y después, cuando lo consideraba apropiado, ampliar la imagen comparándola con motivos culturales y mitológicos. A este procedimiento lo relacionó con lo que llamó amplificación. Pero incluso tomando estas precauciones, permanece una dificultad. Las interpretaciones psicológicas pueden resultar extraordinariamente convincentes sin ser necesariamente verificables, y aquí debemos mantener una frontera clara. Podemos utilizar una imagen para explorar nuestra experiencia. Podemos preguntarnos qué despierta en nosotros, podemos observar qué asociaciones aparecen. Pero no deberíamos confundir inmediatamente una interpretación significativa con una verdad objetiva acerca de nuestra mente. Piensa en una imagen que aparezca repetidamente en tus sueños. Si no recuerdas ninguna, piensa en una imagen, personaje o historia que siempre haya ejercido una atracción extraña sobre ti. No busques su significado en este momento. No preguntes, ¿qué significa esto? Haz algo diferente. Pregúntate, ¿qué ocurre dentro de mí cuando aparece esta imagen? ¿Qué emoción produce? ¿Atracción? ¿Miedo? ¿Curiosidad? ¿Rechazo?
¿Familiaridad? ¿Incomodidad? Ahora una segunda pregunta. ¿Qué significado le estoy dando yo? La diferencia parece pequeña, pero es enorme, porque una cosa es observar nuestra reacción ante un símbolo, y otra muy diferente es asumir que conocemos objetivamente su significado. Ese espacio entre ambas cosas es precisamente donde comienza una observación psicológica más rigurosa. Y ahora podemos regresar al problema central. Si Jung tenía razón, y existen patrones psicológicos universales, deberíamos esperar encontrar ciertas estructuras repitiéndose de diferentes maneras en la experiencia humana. Y eso es exactamente lo que creyó encontrar. No solamente en sueños, también en los relatos que la humanidad lleva miles de años contando. El héroe, la madre, el anciano sabio, el niño, el embaucador, la sombra. Figuras diferentes, culturas diferentes, historias diferentes, pero quizá una arquitectura psicológica semejante. Y para Jung, aquellas figuras tenían un nombre: arquetipos. Pero hay uno entre ellos que resulta especialmente incómodo, porque no suele aparecer como aquello que queremos ser. Aparece como aquello que preferimos no reconocer, y Jung lo llamó la sombra. Llegados a este punto, podemos regresar al mapa con el que comenzamos. Jung propone dos niveles diferentes del inconsciente. El primero pertenece a tu historia. El segundo, según su teoría, pertenece a algo mucho más antiguo que tu historia. Imagina por un momento tu psique como una casa construida sobre un terreno que nunca has excavado completamente. En las habitaciones superiores está aquello que reconoces: tu nombre, tus pensamientos actuales, tus decisiones, la historia que cuentas acerca de ti mismo. Ese sería, de manera simplificada, el territorio del yo consciente. Debajo encontramos otra planta. Allí aparecen experiencias olvidadas, conflictos, asociaciones emocionales, recuerdos que ya no están disponibles inmediatamente, contenidos que alguna vez pudieron formar parte de tu experiencia consciente y que ahora permanecen fuera de ella. Ese sería el territorio del inconsciente personal. Pero Jung imaginó que la excavación podía continuar. Debajo de nuestra historia individual habría un estrato todavía más profundo, no construido a partir de nuestras experiencias particulares, sino relacionado con la estructura psicológica que, según él, compartimos como especie, el inconsciente colectivo. Y dentro de ese territorio estarían los arquetipos, no como recuerdos heredados, no como personajes escondidos esperando salir, sino como predisposiciones profundas capaces de organizar determinadas experiencias y producir imágenes simbólicas. Podemos visualizar entonces una diferencia fundamental. El inconsciente personal contiene aquello que puede decir: esto ocurrió en mi vida. El inconsciente colectivo, en la teoría junguiana, apuntaría hacia aquello que podría decir: esto pertenece a la condición humana. Pero ambos territorios no estarían completamente separados. Para Jung, podían encontrarse. Y cuando lo hacían, una experiencia individual podía adquirir una intensidad que parecía mucho mayor que la situación que la había provocado. Imagina a una persona que pierde una relación. Desde el punto de vista personal, existe una historia concreta, una persona concreta, recuerdos concretos, promesas, conflictos, ausencias. Todo eso pertenece a su biografía. Pero la experiencia psicológica de perder a alguien también toca algo profundamente humano: separación, abandono, muerte simbólica, descenso, transformación. La experiencia es individual, pero algunos de los temas que contiene son universales, y ahí Jung creía que podían aparecer imágenes arquetípicas. Por eso una crisis personal podía manifestarse en sueños como un viaje hacia un lugar desconocido, una casa que se derrumba, un descenso bajo tierra, una muerte, una tormenta o el encuentro con una figura extraña. No porque exista necesariamente un código secreto que diga: soñar con una casa significa esto,
sino porque la psique, según Jung, puede representar simbólicamente aquello que todavía no sabemos expresar con palabras. Y esto nos permite comprender algo esencial. El inconsciente colectivo no sustituye al inconsciente personal. No significa que debamos ignorar nuestra historia para buscar explicaciones universales. Al contrario, para Jung, el camino hacia las capas profundas de la psique comienza precisamente con la experiencia individual, con lo que sentimos, con nuestras contradicciones, con nuestras relaciones, con aquello que repetimos, con aquello que soñamos. Porque antes de preguntarte qué significa un símbolo para la humanidad, hay una pregunta mucho más cercana. ¿Qué está ocurriendo en ti? Y quizá ahí aparece una de las ideas más útiles que podemos extraer de este mapa, incluso sin aceptar literalmente toda la teoría de Jung. Nuestra experiencia posee diferentes niveles de interpretación. Podemos observar lo que ocurrió. Podemos observar nuestra reacción. Podemos investigar nuestra historia. Y podemos preguntarnos si aquello que estamos viviendo toca también algún conflicto profundamente humano. Pero todavía falta una pieza. Porque si gran parte de estos procesos ocurre fuera de nuestra conciencia, ¿qué sucede cuando no los reconocemos? Jung tenía una respuesta inquietante. Aquello que permanece inconsciente no desaparece. Puede comenzar a aparecer afuera. Hay personas que parecen provocarnos algo inmediatamente, antes de conocerlas bien, antes incluso de tener suficientes razones. Una persona nos fascina, otra nos irrita, otra nos inspira confianza y otra despierta un rechazo difícil de explicar. Por supuesto, muchas veces existen razones completamente reales. No todo rechazo es inconsciente. No toda atracción es una proyección. No debemos convertir cualquier reacción humana en un misterio psicológico. Pero Jung observó que algunas reacciones poseen una intensidad particular. Parecen exceder aquello que realmente conocemos de la otra persona. Y ahí aparece uno de los mecanismos más importantes de su psicología: la proyección. Proyectar significa, de manera simplificada, experimentar en otra persona algo que también pertenece a nuestra propia vida psíquica sin reconocer todavía esa participación interior. No significa simplemente imaginar cosas. La otra persona puede poseer realmente la característica que observamos. El problema comienza cuando nuestra reacción queda cargada por algo que no pertenece únicamente a ella. Imagina que alguien se irrita profundamente ante las personas que buscan reconocimiento. Las critica constantemente. Necesitan atención. Todo lo hacen para que los miren. Yo jamás sería así. Pero quizá esa misma persona lleva años reprimiendo su propio deseo de ser vista, de ser reconocida, de ocupar espacio. Entonces la característica que condena afuera puede tocar algo que no consigue reconocer dentro. O puede suceder lo contrario. Admiramos extraordinariamente a alguien. Su libertad, su valentía, su creatividad, su capacidad para decir lo que piensa. Y quizá una parte de esa fascinación proviene de contemplar afuera una posibilidad que todavía no nos permitimos vivir. Esto es importante, porque la proyección no se refiere únicamente a aquello que rechazamos. También podemos proyectar cualidades positivas. Idealizamos. Convertimos a alguien en extraordinario. Le atribuimos una profundidad, una fuerza o una perfección que quizá también expresa algo que nuestra propia psique está buscando. Desde la perspectiva junguiana, las proyecciones pueden estar vinculadas tanto con nuestra historia personal como con contenidos arquetípicos. Y cuando no reconocemos esa participación interior, ocurre algo curioso. Creemos estar observando exclusivamente al otro, cuando quizá también estamos observando algo de nosotros mismos. Piensa en alguien que provoque en ti una reacción especialmente intensa. Puede ser rechazo, admiración, irritación, fascinación. No necesitas decir quién es. Ahora identifica una sola característica. ¿Qué es exactamente lo que ves en esa persona? Y ahora introduce una pregunta incómoda.
¿Por qué esa característica tiene tanto poder sobre mí? No concluyas inmediatamente. Entonces, eso también soy yo. Sería demasiado simple. La observación psicológica exige algo más. Pregunta: ¿qué relación tengo yo con esa cualidad? ¿La rechazo? ¿La temo? ¿La deseo? ¿Me la prohíbo? ¿La necesito? ¿Alguna vez formó parte de mí? La respuesta puede ser ninguna. Y está bien. El propósito no es obligarnos a encontrar proyecciones en todas partes. El propósito es descubrir que nuestra percepción de los demás no siempre está completamente separada de nuestra propia historia psicológica. Porque aquí el mapa comienza a cerrarse. El inconsciente personal nos enfrenta con aquello de nuestra historia que permanece fuera de la conciencia. El inconsciente colectivo, en la teoría de Jung, intenta explicar patrones más profundos y universales de la experiencia humana. Los arquetipos serían las estructuras que organizan parte de ese territorio. Y la proyección nos muestra una de las formas en que aquello que no reconocemos interiormente puede colorear nuestra percepción del mundo exterior. Entonces, quizá la pregunta ya no sea solamente ¿qué existe dentro de mi inconsciente? Quizá haya otra más difícil. ¿Cuánto de lo que creo estar viendo afuera está siendo interpretado desde algo que todavía no comprendo dentro de mí? Y esa pregunta nos devuelve exactamente al lugar donde comenzó todo, al observador, a esa persona que llamamos yo. Porque después de descender por estas dos capas de la psique, necesitamos regresar a la superficie. Pero no vamos a regresar de la misma manera. Al comienzo de este descenso, planteamos una pregunta extraña. ¿Puede existir algo dentro de tu psique que nunca hayas aprendido y que, sin embargo, forme parte de ti? Ahora podemos comprender por qué Jung llegó a formularla. Primero encontramos el inconsciente personal, el territorio relacionado con nuestra propia historia, experiencias olvidadas, asociaciones, conflictos, recuerdos que ya no están disponibles inmediatamente para la conciencia, contenidos que pudieron ser rechazados o reprimidos, y complejos capaces de influir en nuestra manera de reaccionar. Después descendimos hacia una propuesta mucho más radical: el inconsciente colectivo, la hipótesis de Jung de que existiría un nivel profundo de la psique que no procede exclusivamente de nuestra experiencia individual. Y allí encontramos los arquetipos, patrones universales que, según Jung, pueden expresarse mediante sueños, símbolos, mitos y determinadas formas recurrentes de la experiencia humana. Pero quizá lo verdaderamente importante no sea memorizar este mapa, porque podríamos aprender todas estas palabras: inconsciente, complejo, arquetipo, proyección, sombra, y seguir siendo exactamente igual de desconocidos para nosotros mismos. El verdadero desafío comienza cuando dejamos de utilizar estas ideas únicamente para explicar a los demás y comenzamos a observarnos, porque existe una tentación particularmente sutil cuando aprendemos psicología. Comenzamos a mirar hacia afuera. Esa persona está proyectando. Ese es su complejo. Está actuando desde su sombra. Eso es un arquetipo. Y cuanto más sofisticado parece nuestro lenguaje psicológico, más fácil puede resultar evitar la única pregunta que realmente importa. ¿Qué está ocurriendo en mí? Quizá alguien te critica y reaccionas inmediatamente. Puedes analizar su personalidad durante horas. ¿Pero qué fue exactamente lo que esa crítica tocó en ti? Quizá alguien te abandona. Puedes construir una explicación completa sobre sus motivos. Pero, ¿qué parte de tu historia acaba de despertar? Quizá alguien posee una característica que detestas. Puedes enumerar perfectamente sus defectos. Pero, ¿por qué precisamente esa característica captura tanto tu atención? Jung no desarrolló estas ideas simplemente para construir una clasificación de la mente. En el centro de su pensamiento existía una preocupación mucho más profunda: la relación entre la conciencia y aquello que permanece inconsciente. Porque mientras un contenido permanece completamente fuera de nuestra mirada,
difícilmente podemos relacionarnos conscientemente con él. Simplemente ocurre. Reaccionamos, repetimos, proyectamos, justificamos y después construimos una explicación que nos permite continuar creyendo que sabemos exactamente por qué hacemos lo que hacemos. Recuerda una reacción reciente que te haya sorprendido por su intensidad. Una discusión, un rechazo, una necesidad de defenderte, una atracción, una comparación, un miedo. No intentes corregirla, no intentes juzgarla y tampoco intentes encontrar inmediatamente una explicación. Haz algo más difícil, obsérvala. Pregúntate, ¿qué ocurrió? Después, ¿qué sentí? Y finalmente, ¿qué interpretación apareció inmediatamente en mi mente? Ahora separa esas tres cosas: el acontecimiento, la emoción y la interpretación, porque quizá no sean exactamente lo mismo. Puede que descubras algo, o puede que no. Pero el ejercicio ya introduce una pequeña distancia entre aquello que ocurre dentro de ti y la identidad que automáticamente construyes alrededor de ello. Y quizá ahí comienza una forma más profunda de conocernos, no afirmando, ya sé quién soy, sino desarrollando la capacidad de observar aquello que aparece en nosotros antes de convertirlo inmediatamente en una verdad. Porque el inconsciente no es interesante solamente por aquello que podría esconder. Es interesante por una razón mucho más cercana, porque nos recuerda los límites de nuestra propia conciencia. Y reconocer esos límites no significa conocernos menos. Puede ser precisamente el comienzo de conocernos mejor. Este ha sido nuestro segundo descenso hacia la sombra psíquica. Comenzamos con aquello que pertenece a tu propia historia, el inconsciente personal. Después entramos en una de las propuestas más ambiciosas y controvertidas de Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo, y descubrimos que la diferencia entre ambos puede resumirse en dos preguntas. El inconsciente personal pregunta: ¿qué permanece fuera de mi conciencia debido a mi propia historia? El inconsciente colectivo plantea: ¿qué estructuras psicológicas podrían existir en nosotros más allá de nuestra biografía individual? Jung respondió a esa segunda pregunta proponiendo la existencia de los arquetipos, y es precisamente allí donde nuestro próximo descenso debe comenzar, porque la palabra arquetipo se utiliza hoy para describir casi cualquier cosa: personajes, personalidades, marcas, roles sociales, incluso categorías de comportamiento. Pero el concepto que Jung intentaba describir era mucho más profundo y también mucho más difícil de comprender. Para Jung, el arquetipo no era simplemente un personaje universal. No llevamos literalmente un héroe, un sabio o una madre mitológica caminando dentro de nuestra cabeza. El arquetipo sería algo que no podemos observar directamente: una estructura, una predisposición, una forma profunda capaz de expresarse mediante innumerables imágenes. Y cuando esas estructuras aparecen en la experiencia humana, pueden adoptar rostros que reconocemos una y otra vez. El héroe, la madre, el padre, el niño, el anciano sabio, el embaucador, la figura femenina, la figura masculina, el self y, por supuesto, la sombra. Pero aquí surge un problema. Si los arquetipos no pueden observarse directamente, ¿cómo podemos saber que existen? ¿Por qué Jung creyó encontrarlos en mitologías separadas por miles de kilómetros? ¿Qué relación tienen con nuestros sueños? ¿Por qué determinadas historias parecen repetirse una y otra vez? ¿Estamos observando verdaderamente estructuras universales de la psique? ¿O estamos encontrando patrones porque la mente humana es extraordinariamente buena buscándolos? No necesitamos responder esas preguntas de antemano. Vamos a entrar en ellas, porque comprender a Jung no significa aceptar automáticamente todo lo que Jung propuso. Significa seguir su pregunta hasta donde la evidencia, la reflexión y nuestra propia capacidad de observación nos permitan llegar.
Y en el próximo viaje vamos a entrar directamente en uno de los conceptos más conocidos y probablemente más malinterpretados de toda la psicología junguiana: los arquetipos. Pero cuando lleguemos allí, no quiero que pienses solamente en héroes, dioses o figuras mitológicas. Quiero que conserves una pregunta, una sola. Si existen patrones que han acompañado al ser humano durante miles de años, ¿cuántos de ellos podrían estar organizando tu manera de interpretar la vida sin que te hayas dado cuenta? Porque quizá algunas de las historias que crees estar escribiendo desde cero son mucho más antiguas que tú. Ese será nuestro próximo descenso, hacia la sombra psíquica.